Es un evento que se hace a nivel nacional, lo organiza SEA, que es la Asociación de Centros de Idiomas, que dentro de lo que es Argentina reúne a todos los institutos de idiomas, ¿sí? Entonces, nosotros con esto queremos mostrar nuestro trabajo, ¿no? Lo que hacemos y bueno, todo abarcado el cerebro desde lo que es el aprendizaje y enseñanza de una lengua. Eh, la Semana del Cerebro se realiza, es un evento internacional que se realiza generalmente en marzo y desde SEA lo tomamos en esta fecha, ¿sí? Seguimos celebrando que se sigan haciendo investigaciones sobre el cerebro y bueno, las funciones y todos los beneficios que tiene. Eh, Así que bueno, bienvenidas y las dejo nomás que comiencen con la presentación. Bueno, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias por la presentación. Bueno, y les contamos a todos los participantes, muchas gracias por convocarse acá, tomarse un ratito para seguir conociendo un poco nuestra propuesta. Nosotros somos, bueno, yo soy María Belén Martínez, trabajamos en conjunto con Patricia Denham, ahí está Acá para estoy que se... yo, Patricia. Nosotros trabajamos en equipos, si bien no formamos parte de un instituto, somos parte de una cátedra que también enseñamos idiomas y nos parecía interesante poder traerles y compartir la propuesta de cómo trabajamos nosotros dentro de la uni con donde les enseñamos idiomas desde un lugar con una propuesta diferente a la que se venía proyectando desde hace un tiempo. Entonces, hoy lo que les venimos a contar es esto, justamente basada en el aprendizaje basado en proyectos para la enseñanza de inglés con propósitos específicos. Acá nosotros, a diferencia de por ahí lo que sucede en institutos donde se enseña inglés general, nosotros acá nos enfocamos en la enseñanza de inglés con propósitos específicos, que siempre parte de las necesidades de los estudiantes. Tenemos, en este caso, experiencia que les vamos a contar, las trabajamos con los estudiantes de la carrera de Economía, o de la Facultad de Economía, donde cursan un montón de estudiantes. Ahora no me quiero spoilear el trabajo, pero es un contexto bastante heterogéneo. Y ahora les vamos a contar un poco de qué se trata. Ojalá que les sirva de inspiración, quizá para poder animarse a usar esta metodología de experiencia basada en proyectos que es muy interesante, que posiciona a los estudiantes en el centro, los ubica desde un lugar donde nosotros nos podemos meter en la vida de ellos y meter en el mejor de los sentidos, es decir, empatizar con ellos, tratar de ubicar cuál y tratar de ayudarlos a entender cuál es el valor que tiene el aprendizaje de un idioma. Así que bueno, aquí les doy la bienvenida, les agradezco a todos por estar y acá comenzamos. Bueno, para partir, tomamos una frase de John Dewey que él dice que la educación no es la preparación para la vida, sino que la educación es la vida. Y aquí este autor es un autor que en realidad no es para nada novedoso esto que les estoy contando. Esto, John Dewey, es de comienzos del siglo pasado, así que ya desde ese momento planteaba una educación diferente, una educación activa, donde él siempre planteaba una educación que no prepare a los estudiantes para la vida, sino que la educación que nosotros ofrezcamos forme parte de su vida en sí misma, ¿sí? Que les ofrezca experiencias que valgan la pena ser vividas. Y desde ahí es donde nosotros nos posicionamos. Ahora les vamos a contar un poco de qué se trata. Bueno, hola nuevamente, yo soy Patricia, compañera de Belén en varias cátedras a lo largo de toda nuestra trayectoria acá en la universidad. Bueno, las dos pertenecemos a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue. Y bueno, este proyecto, lo que hoy les vamos a contar, es un proyecto que llevamos a cabo en la Facultad de Economía. Algunas características que tenemos en nuestra cursada es que es una materia en donde tenemos, como decía Belén, un grupo muy heterogéneo. En la misma materia nosotros tenemos alumnos de, como ven ahí, de muchas carreras diferentes, pasando por licenciaturas en economía, en matemática, algunos profesorados como el profesorado de matemática y en ciencias económicas, y también tenemos alumnos de la carrera de contador público nacional. Esto hace de nuestra materia como algo especial porque, como les contaba Belén, nosotros damos inglés con propósitos específicos. Entonces, al pensar en nuestro programa, en nuestra materia, nosotros tenemos en cuenta qué es lo que necesita nuestro estudiante para desempeñarse en un futuro como futuro profesional.
Bueno, entonces al haber tanta cantidad de carreras, esto lo hace algo como un desafío, pero un desafío bastante interesante. Otra de las características es que eh, tenemos, bueno, alumnos que vienen desde distintos lados, ¿no? Porque la Universidad del Comahue, no sé si son todos de acá de Neuquén, por eso doy este contexto, va desde Viedma, ¿no? Hasta ciudades como Bariloche, en el norte de Río Negro, Chosmalal, el norte de Neuquén. Entonces, bueno, tenemos alumnos que viajan a veces para cursar. Bien, seguimos, Belén. Y además quería agregar otra característica que tiene esta materia, que por ahí, para quienes trabajan en suena raro, porque nosotros en vez de trabajar con 4 habilidades, trabajamos como la Universidad del Comahue tiene una ordenanza que restringe la enseñanza de idiomas a una sola habilidad, en este caso la lectura. Esta materia es anual. Esto nos limita, nos ata un poco de manos porque nosotros tenemos que desarrollar la materia en un solo año. Por suerte tenemos un año en la mayoría de las carreras, en otros ahora se están restringiendo un poco, pero son todos orientados hacia el desarrollo de la lectura bibliográfica. Esto está pensado para el año, es una ordenanza que viene desde el año 90, imagínense, está recontra desactualizado y esto se pensaba para que los estudiantes pudieran elaborar sus tesis, pudieran investigar y demás. Ahora con la situación en la que estamos, debería ser un poco ayornada, está el proyecto de... Pero bueno, surge originalmente el curso orientado hacia la lectura, entonces muchas veces se asocia la enseñanza del traducción o la versión en español, a que los estudiantes solamente leen y traducen, entonces muchas veces no se ve qué otras cuestiones hacemos de fondo y por eso también queríamos compartírselos, contarles un poco de dónde viene y cómo es que lo estamos trabajando, para que ustedes también puedan conocer un poquito más qué hacemos en la uni. Bueno, este curso entonces se plantea con todas estas dificultades o con todos estos desafíos que se nos plantean, tener estudiantes de muchas carreras, tratar de orientar el curso hacia las necesidades específicas que son re diferentes unas de otras. Imagínense que tenemos que abordar vocabulario re complejo de distintas orientaciones y además adaptarlos a las necesidades que tienen nuestros estudiantes en el siglo XXI. Nosotros lo que nos propusimos es pensar en cómo rediseñar este curso para que valga la pena para los estudiantes, teniendo en cuenta en la situación actual en la que estamos. Entonces, nos paramos en dos, tomando como referencia dos ejes importantes. Primero y principal, tomamos la taxonomía de Bloom, que ya les digo, esta teoría no es nada nueva, la taxonomía de Bloom sigue siendo del siglo pasado, pero sigue siendo novedosa en términos académicos, ¿por qué? Porque todavía representa interesantes para seguir trabajándolas en el aula. Nosotros lo que nos proponíamos era que esta taxonomía de Bloom plantea que nos poner a los estudiantes no solo que puedan ir subiendo en esta escalerita que se ve acá, que puedan partir, que podamos presentar conceptos que ellos puedan recordar, que no solamente puedan recordar, sino que los puedan entender, que los puedan aplicar a un contexto, que puedan analizarlos en profundidad, que puedan evaluar la calidad de esos contenidos que nosotros estamos enseñando y además que puedan crear con esos contenidos, que es nada más ni nada menos, que ellos puedan crear y elaborarlo y formar parte de su experiencia de vida. A Dewey, allá a comienzo del siglo pasado, esto de poder empezar a pensar el aprendizaje como parte de su vida. Esto en términos de la taxonomía de Bloom. Hay otro autor que es Casani, Daniel Casani, que él plantea esto de la lectura, que es en lo que nos abocamos nosotros. Él plantea que hay diferentes niveles de lectura, que también en algún punto, cuando hicimos este análisis, nosotros cruzamos estas teorías. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos o planteamos esta propuesta de enseñar a la lectura de textos en inglés, partiendo no simplemente de la decodificación, o sea, les enseñamos a decodificar textos, sí, los estudiantes tratan de usan su lengua materna y contraponen los dos idiomas. Es que ellos no solamente puedan hacer una decodificación, sino que también puedan comprender lo que están leyendo, que puedan retener esa información y con esa información que ellos retuvieron puedan analizar un contexto
y puedan valorarlo y aplicarlo a nuevas áreas. Esto es lo que nos proponemos hacer nosotros acá, buscar alternativas para que los estudiantes puedan ir moviéndose en esa escalerita desde donde ellos recuerdan información o adquieren información para ir progresivamente volcándola en algo que ellos puedan evaluar y crear algo con ese contenido que estamos enseñando. Entonces, ir un poquito más allá de los límites del aula. Bueno, con todo esto que acaba de describir Belén, que es sumamente interesante, o sea, pensar nuestras clases teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Desde algo tan mecánico como era la memoria y leer como decodificar hasta llegar a algo creativo. Bueno, con todo eso pensamos el objetivo de nuestra materia. Bueno, y el objetivo sería desarrollar, primero se las voy a leer y después explicar un poquito desarrollar una propuesta educativa mediada por la tecnología en la enseñanza de inglés con propósitos específicos para que los estudiantes aprendan a buscar y leer críticamente un texto académico científico, poner en práctica lo aprendido con el fin de resolver problemas y así revalorizar el aprendizaje del idioma. Entonces, como ven, tratamos en un objetivo de cubrir todos estos aspectos de estos autores. Bueno, nosotros nos gusta mucho trabajar desde los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, por eso esto de en una propuesta mediada por la tecnología y aparte nos acerca también a nuestros estudiantes a manejar o a enseñar y que ellos aprendan mediante las herramientas que ellos hoy tanto utilizan y que favorece también ese aprendizaje. Bueno, esta enseñanza del inglés con propósitos específicos, como explicaba Belén en su momento, de guiarnos por las necesidades que ellos tienen. Esas necesidades también hacen que haya mucho más interés porque los toca siempre muy de cerca a lo largo de su carrera. Esto de aprender a buscar y leer críticamente. Hoy decirle a alguien o pedirle a un estudiante que busque en internet es como, es muchísimo. Entonces, bueno, tratamos de guiarlos en qué es buscar, cómo se tiene que buscar, siempre de una manera crítica, sabiendo eh, no solamente qué tienen que buscar, sino cómo, ¿no? Para finalmente poder también leer de manera crítica. Ellos eh, cursan nuestra materia, la mayoría están entre cuarto y quinto año, lo cual para nosotros es una ventaja, porque ya tienen determinado bagaje, ¿sí? propio de su carrera, y eso hace que puedan ante un texto entender de qué se está hablando, qué perspectiva están leyendo y posicionarse y saber si están de acuerdo con eso o no, ¿no? Con estos textos que ellos, bueno, que ya les vamos a contar cómo buscan. Bueno, y eso tiene que ver con esto de poner en práctica lo aprendido, no solamente en inglés, no solamente aprender esa decodificación, sino también a leerlo, o sea, eso que está en otra lengua, poder compararlo con su conocimiento en español y poder tomar una posición. Bueno, y además tratar de que cuando usen el inglés ante determinado problema, esas herramientas, saber el inglés les permita buscar en otro texto una solución a algo que tiene que ver con su carrera, ¿no? Bueno, y así, de esa manera se pone el inglés nuevamente, no como una materia que tengo que aprobar, no como un medio, no como un fin, sino que el propósito de esta materia es que el inglés termina siendo un medio para algo que ellos puedan necesitar. ¿Sí? Bueno, y ahí eso engloba todo nuestro objetivo. Bueno, algunos aspectos, les contamos ahí algunos aspectos de cómo pensamos entonces toda nuestra propuesta educativa. Está atravesada por varios elementos en donde nosotros, ahí cuando les comentábamos, por ejemplo, esto que nosotros utilizamos la tecnología como nos atraviesa toda nuestra propuesta. Justamente lo que buscamos también es poder hacer un desarrollo de esa alfabetización digital de los estudiantes, que muchas Ujú. veces se da por sentada que los estudiantes porque manejan un celular o porque manejan una compu ya saben usar estrategias, cuestiones, saben manejar la tecnología. Sin embargo, nosotros lo que observamos en el aula es que muchas veces los estudiantes se manejan muy bien con redes, con cuestiones que tienen que ver con Con lo tecnología, sí, social. o con lo social, pero por ahí quizá con herramientas que tienen que ver con potenciar su formación académica,
todavía están como, que necesitan ese andamiaje, esa ayuda de parte de nosotros. Entonces decidimos incorporarlo y incorporarlo como un eje de nuestra propuesta. Entonces, la mayoría de nuestras propuestas se plantean en forma presencial en el aula y también tenemos un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje en la plataforma Moodle que se llama PEDCO, ¿sí? Que es la plataforma de educación a distancia del Comahue. Tenemos una modalidad híbrida, esto viene desde la pandemia. Originalmente las clases se daban todas virtuales en la pandemia, así que cuando volví una presencialidad híbrida y después esto nos acompañó en el proceso porque en realidad tuvimos buenos resultados. Como nuestros estudiantes son adultos y se manejan bien o la mayoría contaba con los dispositivos, pudimos sostener esta modalidad híbrida, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos trabajan y muchas veces nos representa un perjuicio tener que acercarse hasta la facultad y cursar. Entonces, pudimos sostener esta virtualidad, esta modalidad híbrida a través de clases invertidas. Ahora le vamos a contar un poco más de qué se trata. Incorporamos esta alfabetización académica, enseñándoles a los estudiantes no solamente a leer textos en general, sino también a leer textos académicos científicos, que además requieren de una enseñanza extra de ese tipo de textos, ¿sí? Y por supuesto también la alfabetización digital, es decir, enseñarles a cómo buscar textos, en qué lugar buscarlos, no creer todo lo que se ofrece, de que todo lo que está publicado en la red es real. Entonces empezar a sospechar, a buscar bueno, y hacer una buena selección crítica de esa información que ellos van a leer. Bueno, acá tenemos un poco la presentación de nuestra materia en lo que es la plataforma, ¿sí? Ese es el logo de nuestra plataforma PEDCO, y está diseñada, ¿sí? Más o menos de esta manera. PEDCO es nuestro único canal de comunicación con los estudiantes. Nosotros no creamos un grupo de WhatsApp, ni de Facebook, ni Instagram. Tratamos de aunar todo nuestro modo de comunicación a través de PEDCO y eventualmente un mail, ¿sí? de la cátedra. Entonces, les cuento un poquito cómo la organizamos. Primero las clases. Tenemos 2 clases semanales. La primera de ellas es una clase asincrónica en la cual por lo general tratamos de presentar el tema teórico, por llamarlo de alguna manera. Siempre nuestros temas teóricos son muy cortitos y siempre tratamos de que enseguida se vayan a la práctica. Entonces esa parte teórica tiene o muy poca explicación escrita o utilizamos videos o cualquier otra herramienta que realmente nos ayude a que esa teoría, ¿sí? llegue al alumno de la manera más sencilla. Luego la acompañamos con una práctica también sencilla. Por lo general son ejercicios para resolver, bien tal vez más mecánicos, más del tipo mecánico, y subimos las respuestas en esa clase asincrónica. Todas estas clases asincrónicas terminan con lo que a los alumnos no les gusta mucho, pero bueno, son actividades que nosotros llamamos actividades semanales obligatorias. ¿En qué se basan estas actividades? Son cuestionarios que nos permite hacer la plataforma, ¿sí? Cualquier plataforma Moodle los tiene, y estos cuestionarios se basan en esta teoría y ejercitación que se ve, ¿sí? antes. Es una manera que nos permite a nosotros saber que los alumnos realmente fueron, leyeron, realizaron esas actividades que después nos resultan tan útiles y necesarias para nuestra segunda clase semanal. Em, Al principio, bueno, como que les costaba mucho a nuestros alumnos acostumbrarse a que después de esa lectura, de esa clase, viene una cierta evaluación, pero después finalmente se acostumbraron. Al principio les dejábamos prácticamente una semana para que la hagan, no nos resultó, y hoy la actividad empieza a las 7 de la mañana y termina el mismo día a las 12 de la noche, o 12 menos 10. Y realmente notamos un compromiso mayor cuando el tiempo es acotado y nos organizó a todos mejor, tanto docentes como estudiantes. Sí, yo creo que somos hijos del rigor. Nuestra segunda clase es una clase presencial, que puede ser tanto virtual, es decir, sincrónica, como presencial en clase. En la clase, cuando las instancias son virtuales, la verdad que tenemos más o menos en clase virtuales 120 alumnos,
que es un montón. En esas clases tratamos de poner en práctica todo y avanzar un poco más en cuanto a las dificultades, todo lo que se vio en esa primera clase semanal asincrónica. La verdad que hay mucha respuesta de parte de los alumnos, participan bastante, preguntan, resuelven sus dudas, se maneja bastante bien. Y cuando la segunda clase semanal es presencial en el aula, toma la forma de taller, porque tratamos de que esa clase realmente presencial de aula sea la clase que necesitan los alumnos como grupo. Ya les vamos a explicar que trabajamos, excepto el primer mes, ya empiezan después a trabajar en grupo, entonces son esos momentos en que se necesita ese trabajo cara a cara de todos los participantes para poder tomar decisiones y cerrar instancias de nuestro proyecto que son importantes. ¿Qué más en cuanto a las clases? Bueno, entonces tenemos ese sistema, ¿no?, de clase invertida que nos ha funcionado muy bien. Como decía Belén, las clases presenciales en su momento eran todas en el aula. Y bueno, y la verdad que partió de los estudiantes sostenerlas después de la pandemia en forma sincrónica y bueno, previa charla con las autoridades de la facultad que lo permitieron, no tuvieron ningún problema. La verdad que resultan muy prácticas, tanto las tres, las asincrónicas, las virtuales y las presenciales en forma de taller. Bueno, con respecto a nuestra plataforma, la organizamos de la manera que la ven acá, ¿no? Tenemos en Class Information, ahí tenemos todo lo que es información propia de la cátedra. Nuestros mails, bueno, en realidad el mail de la cátedra, el link para donde nos encontramos con la clase sincrónica. Utilizamos también la herramienta, no sé si la conocen, Big Blue Button, que también es una aplicación similar a lo que es Meet o Zoom, pero que está dentro de la plataforma. Entonces nos permite tomar asistencia. Bueno, es muy similar a esto. Si nos juntamos en un aula, ponemos el número del aula que nos vamos a encontrar y todo. Luego, en el módulo Online Classes, ahí generamos un libro, ¿sí? También otra herramienta típica de la plataforma, en donde vamos asentando todas nuestras clases. Ahí tenemos las clases sincrónicas y asincrónicas semanales, que las tenemos por fecha. Entonces, cualquier momento el alumno cuando tiene alguna duda se remite a la clase que necesita consultar y está toda la información, todo el material y Big Blue Button lo que permite también es, si grabamos las clases, va generando el link a esa propia clase. Así que está buenísimo. Luego en la sección Projects, ahí tenemos la presentación y todo el material bien del proyecto, si nosotros trabajamos con el ABP, con el enfoque ABP, entonces ahí está todo el desarrollo de este proyecto que llevamos a lo largo del año. Los otros módulos, fíjense que no están marcados con la manito, son módulos que han quedado a lo largo de los años y que ahora hemos ido incorporando, ya sea en el proyecto o en las clases, en el módulo Online Classes, ¿sí? Tanto actividades semanales, ahí tenemos del primer cuatrimestre, del segundo cuatrimestre, cuestionarios, que bueno, que ya son parte de los otros módulos para no tener tantos frentes abiertos. Y también ahí en el módulo Assignments, que son trabajos prácticos y parciales, están dentro de nuestro proyecto. En el módulo de recursos, les dejamos a nuestros estudiantes, por lo general, diccionarios online útiles, que también tratamos de enseñarles cómo manejarlos y aprovechar al máximo todo lo que pueden encontrar ahí, que puede ser, no sé, el trabajo de afijos, el trabajo de colocaciones, y una instancia que seguimos trabajando hace años y dándole vuelta es la parte de vocabulario. Ahora Belén les va a explicar que trabajamos con fichas de vocabulario a partir de los textos y bueno, y nuestra intención es siempre lograr un glosario. Estamos todavía elaborando ahí qué podemos hacer con todo ese vocabulario para de alguna manera que quede en nuestra clase acá en la plataforma y que ellos puedan hacer una consulta. Así que justamente hoy estuvimos hablando de armar como un glosario colaborativo con todas esas fichas de vocabulario que ellos van logrando, que en realidad siempre decimos, ¿no?, que el aprendizaje de las estructuras
termina siendo un grupo finito, un número finito, mientras que el vocabulario es infinito. Entonces, bueno, tener un banco de fichas es muy interesante. Pero bueno, ahí seguimos trabajándolo, es como nuestro talón de Aquiles por ahora. No sé, Belén, si quedó algo. No, 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 completísimo. Bueno, y un poco esto, contarles que en realidad originalmente, mostramos acá todas las partes que antes componían esta materia como estaba pensada, antes había un cuadernillo y demás, Mm, ahora tratamos de agrupar todo en un mismo espacio en la plataforma de manera tal que los estudiantes puedan volver estas clases online que nosotros les decimos que las vamos presentando como páginas de un libro, después pueden descargarse en formato PDF y los estudiantes pueden volver a revisarlo si quisieran en formato papel. Entonces nos permite agrupar todo en un mismo espacio. ujú. Y todas estas propuestas entonces están incorporadas dentro de nuestra propuesta de clase. Ahora les voy a contar un poco cómo está pensado, entonces, cómo fuimos diagramando nosotros todas estas estructuras, cómo empezamos a desarrollar contenidos para poder enseñarles a leer un artículo a los estudiantes. Piensen que nuestros estudiantes vienen generalmente con nivel de la escuela secundaria o con cero conocimiento de inglés y tenemos que lograr que puedan leer un artículo. Es un desafío bastante amplio porque tenemos que abordar un montón de tiempos verbales, tenemos que abordar un montón de vocabulario académico, enseñarles a leer textos que son normalmente difíciles de leer en la lengua materna, imagínense en un idioma extranjero. Tenemos que desarrollar el vocabulario específico de cada una de las carreras. Entonces, para poder hacerles esta propuesta de que ellos puedan desarrollar su vocabulario y ampliarlo de formato personalizado, digamos, de algún modo, para cada una de las carreras, nosotros lo que decidimos trabajar fue orientar todo nuestro esquema de trabajo en torno al artículo de investigación. ¿Por qué el artículo de investigación? Porque, bueno, justamente es lo que les va a permitir eventualmente trabajar primero el vocabulario específico de una carrera puntual y además les va a servir como insumo para elaborar sus trabajos finales de investigación, de las tesis y demás. Entonces, siempre partimos, por ejemplo, de una revista, mostrándoles qué son las revistas, qué son los journals, que muchos estudiantes no conocen qué es un journal y qué tipo de publicaciones ofrece. Les contamos cómo están organizados, qué es esto de que se publican artículos científicos, que tiene todo un proceso muy riguroso para la publicación. No cualquiera puede publicar un artículo científico, que es revisado por pares, que están indexados, que bueno, todo el proceso que sigue estas publicaciones. Les mostramos cómo conocer un poco más de estos autores, a ver quiénes son, dónde trabajan, que investigar un poco más, a ver si son confiables o no son confiables. Entonces, de esta manera empezamos a presentar algunos elementos de la alfabetización digital que tienen que ver con empezar a tener instrumentos que les permitan filtrar las fuentes, digamos, filtrar la información que ellos van a tener, para que eventualmente puedan. Primero trabajamos con títulos, con frases cortitas y títulos, y luego los vamos ampliando hasta leer oraciones que nos permitan conocer los títulos de los artículos de investigación, que nos permitan leer un abstract, un resumen cortito. Después vamos desarrollando progresivamente la introducción, la metodología, los resultados, la conclusión, trabajando puntualmente las estructuras que caracterizan a cada una de estas secciones de un texto, que nos permiten también desarrollar diferentes tipos verbales, diferentes, bueno, contenidos gramaticales como los prefijos, los sufijos, los conectores, bueno, de todo un poco. Esto a su vez, este artículo de investigación, que es lo que nos organiza, a nosotros es como nuestro eje de la propuesta de contenidos, se va volcando, si se quiere, en un proyecto que es transversal a toda la cursada, en donde los estudiantes van volcando todo esto que nosotros vamos trabajando en el aula, lo van llevando o lo van implementando en este proyecto. Entonces, cuando los estudiantes pueden ya leer, saber buscar que saben que es un journal, pueden leer la descripción de una revista científica, les pedimos que, bueno, que con esta información vayan a ver qué ofrecen las diferentes revistas científicas. Ellos eligen un tema que van a trabajar, un problema que van a trabajar de manera
interdisciplinario, porque generalmente los grupos los forman estudiantes de distintas carreras, entonces tienen un problema en común, pero lo abordan desde las miradas de las distintas carreras. Entonces, por ejemplo, el otro día nos pasó que un grupo de estudiantes había elegido, por ejemplo, la desigualdad de género. Y lo abordaban desde los contadores, desde los profesores de matemática y cómo se abordaba ese problema en otros lugares del mundo, y hemos encontrado artículos sumamente interesantes. Los estudiantes entonces eligen un tema con esta información de que ya pueden buscar en artículos científicos, van a estos journals, buscan su propio texto, o sea, cada uno desde su carrera, y con esto van elaborando diferentes elementos como por ejemplo mapas conceptuales, mapas de comprensión, fichas de vocabulario donde les hacemos trabajar el vocabulario específico de cada una de las áreas. Empiezan a utilizar diferentes rutinas de pensamiento como el pensamiento hexagonal, se plantean un objetivo y van volcando todo esto que ellos fueron comprendiendo del texto, lo van llevando a la práctica en este proyecto transversal. Ahora les voy a mostrar cómo es que lo vamos haciendo. Por ejemplo, en esta parte, fíjense que ya más o menos a mediados de agosto, casi fines de agosto, los estudiantes ya pueden leer un artículo científico. Ellos ya seleccionaron su texto, pueden ya armar una ficha bibliográfica, saben en qué revista se publicó, quiénes son los autores, cuentan cómo va a aportar este tema, este artículo a su proyecto. Y con este texto, por ejemplo, les pedimos a los estudiantes que puedan leer la introducción y que hagan un análisis lingüístico, tal como el que propone Swales, que es un autor que investiga estos artículos científicos, y este autor presenta diferentes estructuras que son típicas de la introducción científico. Entonces, les pedimos a los estudiantes que busquen cómo se plantean esos o cómo se presentan esos elementos o esas características en la introducción. Entonces, por ejemplo, cuando el autor presenta el objetivo de un artículo, dice the aim of this article, the goal, the purpose of, y entonces ellos pueden ir a buscar información sabiendo ya estructuras armadas. Que con lo que sucede en todos los artículos académicos que son diferentes. Y con estas palabras ellos tienen que identificar el vocabulario que utiliza el autor desde el punto de vista académico. Esto en el proyecto, cuando nosotros les pedimos que además de que lean el texto, fíjense cómo lo ponen en práctica. Esto fue una foto tomada en el aula, en uno de los talleres que hacemos en los encuentros presenciales obligatorios, en donde los estudiantes tenían que ver un video sobre hexagonal thinking, que es una rutina de pensamiento en la cual los estudiantes tienen que tomar ideas de lo que tomar palabras claves que aparecen en su texto y ponerlas en conjunto con las palabras de otros compañeros dentro de iconos. Fíjense que están acá, se muestran ahí se habían presentado. Estas palabras claves de los distintos estudiantes se forman como un rompecabezas, tienen que contar cuál es la conexión que tienen una palabra con otra, y de esa manera ponen en conjunto o agrupan las distintas ideas de los distintos autores para poder resolver el problema que ellos tienen en conjunto. Entonces, una vez que ellos toman estas palabras claves de los diferentes textos, las ponen en conjunto en este rompecabezas, les pedimos que vuelvan a escribir un texto, en este caso es en español, porque los estudiantes no podemos ni siquiera, con el poco tiempo que tenemos de desarrollo de clase, no nos da el tiempo para que ellos puedan elaborar un texto escrito, pero sí les pedimos que lo hagan en español, contando cómo unieron o qué vínculo encontraron entre todas estas palabras. Seguía Swales, y que los mismos autores también los ven ellos, cómo lo aplican en sus textos científicos, de manera que puedan contar, bueno, que puedan establecer el campo, el territorio científico de la investigación, es decir, que desarrollan un marco teórico, dicen cuál es el tema que falta investigar, que tiene relación con el problema que ellos quieren investigar, y presentan el tema que ellos van a evaluar, cómo lo van a trabajar y cómo toman esto que dijeron los autores de los distintos autores que ellos buscaron en estos que estaban en inglés, cómo les sirven de insumo para
hacer propuestas que ellos llevan después a la práctica. Entonces, estos textos académicos científicos que ellos leen en inglés sirven entonces de marco teórico para su propio proyecto. Y de esa manera nosotros chequeamos cómo logran no solamente decodificar un texto, no solamente logran comprender y responder preguntas, que eso también lo podría hacer hoy por hoy una máquina, sino que también Ujú. ellos pueden validar la información, utilizar esa información y aplicarla a un tema concreto que es el que ellos van a tener que realizar, porque una de las cosas que les pedimos en el proyecto es que ellos implementen, fíjense aquí debajito de Objetivo SMART aparece que ellos tienen que implementar su plan su proyecto, tienen que analizar los resultados, recolectar información y escribir un informe tal cual como lo hacen los científicos y luego presentarlos en un Ateneo. Entonces, de esa manera, los estudiantes, todo esto que van leyendo en estos textos, les sirve de insumo o de marco teórico para su proyecto. Ahí Patricia les va a contar un poco más cómo es que nosotros hacemos este proyecto, qué etapas tiene, que son las típicas etapas que tiene un proyecto. Claro, a partir de esta, bueno, primero a los alumnos lo que les pedimos es que formen grupos, ¿no? ¿Y cómo van a formar grupos? Tanto nosotros buscamos distintas maneras. El año pasado y este año seguimos trabajando partimos de los objetivos sustentables, ¿sí? Entonces, los trabajamos, viene bárbaro porque podemos trabajar lo que es la palabra, el bloque nominal con esto. Y ellos eligen un objetivo sustentable con el cual trabajar, tienen que buscar un problema, ¿sí?, relacionado con este objetivo, y lo que les pedimos es que cuando van a formar ese grupo, no formen grupos con el amigo, con la amiga, sino que formen grupos a partir de ese interés, colectivo con otras personas, ¿no? Entonces, lo que está uniendo el grupo es lo que quieren, es el problema que quieren resolver. Es esa afinidad, ¿sí?, que después lo tienen que resolver durante todo el año. Entonces, conformado el grupo, ¿sí?, deciden cuál va a ser el problema, la problemática que quieren abordar. Esa problemática tiene que estar atravesada por los conocimientos de su carrera, ¿no? Porque es justamente esos conocimientos tienen que ser las herramientas que tienen que aplicar para eh, ofrecer una solución. Entonces, una vez que ellos dicen, bueno, queremos trabajar esta problemática, tienen que desarrollar este objetivo SMART, ¿sí? Nosotros trabajamos con estas siglas y con estas siglas ellos tienen que como organizarse. Cuesta bastante, pero la verdad que también nos organiza un montón. Bueno, ¿y qué significa esto SMART? El objetivo, este problema lo tienen esto es de specific, ¿sí? Lo tienen que especificar. Esto de especificar tiene que ser algo bien concreto. A veces los alumnos dicen, bueno, voy a trabajar con tal objetivo sustentable y queremos medir la contaminación ambiental de las empresas petroleras en todo el mundo. Bueno, no, de específico no tiene mucho porque ellos no pueden trabajar sobre eso. O sea, siempre los llevamos a que tienen que ellos poder resolverlo. Entonces, bueno, tienen que ir acotando, acotando. La M es de measurable o medible. Bueno, ¿cómo van a medir? ¿Cómo van a salir al campo, ¿no?, de acción y tomar datos de ese proyecto, de ese problema que están presentando? Entonces ahí empiezan, bueno, trabajan mucho con encuestas, con formularios, bueno, tienen distintas herramientas. A es de achievable, tiene que ser un objetivo alcanzable. O sea, ellos en determinado momento tienen que presentar una solución y la tienen que llevar a cabo. Bueno, ¿cómo? Eh, la R es de relevant, tiene que ser un problema que lleve a una solución que sea relevante con respecto a su carrera, o sea, que el conocimiento que ellos tienen lo puedan aplicar. Y ahí está todo lo que venimos diciendo con Belén, ¿no? Algo que sea práctico para la vida, algo donde ellos, todo esto que uno aprende a través de una carrera, que uno dice, estoy solamente incorporando conocimiento y cuándo lo voy a aplicar, bueno, el momento de aplicarlo, ¿no? Tiene que surgir de ahí esa solución. Entonces, y bueno, y la T tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Tiene que ser todo,
este problema que ellos observan y esta solución que ellos van a plantear tiene que estar dentro de un tiempo acotado, que bueno, tiene que ser dentro de la cursada, porque bueno, tienen que idear todo este objetivo, llevarlo a cabo, recolectar esos resultados, analizarlos y ponerlos en este escrito que acaba Belén de describirlo. Después, la parte más linda, bueno, no, todo el trayecto de este proyecto es muy interesante, pero después tenemos al final de la cursada, una vez que ellos ya obtuvieron los resultados, escribieron, hicieron de todo, presentamos todos estos proyectos en una clase grande que le llamamos Ateneo, donde ellos tienen su propio stand, pueden llevar su computadora, pueden hacer pósters, lo que sea, y le cuentan a los demás cuál fue su proyecto. Entonces, por lo general, se quedan uno o dos de los participantes del grupo y el resto va, ¿sí? Se van turnando y van viendo los proyectos de los demás. Lo cual es muy interesante porque a veces se encuentran proyectos que son muy parecidos de raíz, pero con soluciones muy distintas. Y bueno, y se sorprenden y se arman como unos debates muy interesantes, muy, muy interesantes. Eso lo hacemos en un Ateneo. Invitamos a veces a las autoridades también para que vengan y observen todo lo que los alumnos logran, porque hay, como decía Belén, ¿no? Todo esto se crea a partir de problemas y las soluciones parten de una forma muy interdisciplinaria. Acá, como veíamos, hay licenciaturas de distintos tipos, profesorados de distintos tipos, está la parte del contador. Entonces, todas esas miradas hace a soluciones, aportes como distintos. Así que bueno, es muy, muy interesante. Eh, no sé, Eh, Belén. No, y iba a agregar que acá en la parte de la reflexión, cuando los estudiantes están presentando y están escuchando todo lo que estuvieron haciendo todos sus compañeros, y todo el proceso que llevó esa implementación, que partió de la lectura de un texto y que ellos no pueden creer todo el recorrido que fueron haciendo y logran ver, cuando ellos también hacen un escrito que tiene el formato de un artículo científico, nada más ni nada menos. Entonces, ellos se dan cuenta que ellos mismos están cumpliendo el mismo rol que cumplen los investigadores que ellos mismos leyeron. Entonces, se empiezan un poco a probar los zapatos de investigadores que presentan en un congreso, que presentan en una revista, que puedan mostrar todas sus producciones y que estas investigaciones son tan reales como las que hicieron, las que ellos veían en los escritos. Sí, Así que dan sí, resultados muy interesantes. sí, porque incluso comienzan a comparar, ay, bueno, esto yo lo hice en tal materia, ¿no? Y en tal materia lo resolvimos de... Entonces es increíble cómo viene el conocimiento de otras materias a inglés, ¿no? Y lo que decíamos al principio, cómo inglés después termina siendo ese medio para encontrar esa solución y crear esas relaciones con otras materias que no estamos acostumbrados cuando, o al menos a mí me pasó cuando uno transita su vida universitaria, vemos todo de forma muy estanca. Entonces, lograr poner en una materia el conocimiento de muchas o de distintas materias, está, la verdad que eh, los pone en otro lugar. Es muy interesante al final las reflexiones que hacen ellos. Eh, Súper re interesante eso. Después, ojalá que, bueno, después les den ganas de participar. Ojalá les vamos a mostrar qué es lo que estuvieron haciendo estos años los chicos y demás. Bueno, todo este proyecto que nosotros elaboramos como parte de nuestra propuesta educativa está atravesado. Nosotros queríamos que los estudiantes no solamente esto que aprendieran a leer un texto y a decodificarlo, sino que también puedan ser críticos, puedan desarrollar pensamiento crítico. Entonces, tomamos algunos elementos del pensamiento crítico que desarrollan unos autores que se llaman Paul y Edler, que mala mía, no lo cité aquí en el PowerPoint. Presentan diferentes elementos que están presentes en las diferentes etapas de nuestro proyecto, desde que los estudiantes forman equipo hasta que cuando los estudiantes se plantean un objetivo, un propósito en conjunto, se plantean preguntas e hipótesis de cómo lo van a resolver a ese problema, buscan diferentes puntos de vista aportados desde sus diferentes carreras, cómo buscan información, en dónde buscan información, estas inferencias y conclusiones
conclusiones a las que llegan después de haber leído otros artículos y ver qué pasa en otros lugares del mundo, qué implicancias y consecuencias para su formación profesional, esto de poder ver que ellos, todo esto que están haciendo, tiene implicancias y puede esa formación profesional que están teniendo, no solamente desde el punto de vista de aprender un idioma y decir, "Ay, bueno, listo, sí, ya está, ya pasé inglés", sino que, bueno, puedo ofrecerles algo interesante. Entonces, todos estos elementos aparecen en cada una de estas propuestas que nosotros les vamos haciendo a los estudiantes. Y acá les contamos un poco cómo lo vamos evaluando a todo este proceso. Está evaluado desde Sí. múltiples miradas. Ahí Pato les va a contar un poquito más cómo está evaluado todo este proceso. Sí, es un proyecto como con muchas cosas, entonces tenemos distintos elementos de evaluación. Por suerte pasamos por estas cuatro, ¿no? Que hace que realmente el proyecto sea algo muy enriquecedor y que se pueda mirar desde distintos lados. Entonces, comenzamos la cursada con un test diagnóstico, pero es un test diagnóstico a partir de la lectura. Entonces, les presentamos un trabajo para que hagan y que ellos puedan evaluar qué leen, cómo leen, desde dónde leen, si son lectores críticos o no. Entonces, toman dimensión porque justamente nuestra cursada es lectocomprensión. La lectura es fundamental. Entonces, que ellos tomen conciencia de qué es leer, eh, también nos ayuda. Los alumnos empiezan la cursada pensando que uno lee palabras, ¿no? Y bueno, y la lectura es algo totalmente distinto. Entonces, este diagnóstico lo hacemos a principio de año y les decimos que lo retomen cuando terminan la cursada para que ellos comparen esos resultados y ver cuánto cambiaron en su concepto de la lectura. Después tenemos, como hoy les explicaba, esto en nuestras clases asincrónicas, tenemos estas actividades, ¿se acuerdan las actividades obligatorias al finalizar esa clase asincrónica? Bueno, eso hace parte de nuestra evaluación sumativa. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que poner algo de rigor eh, para ordenarnos también en toda la cursada. Entonces, al final de año, los alumnos tienen que tener determinado porcentaje o cantidad de actividades obligatorias realizadas y aprobadas, con la promoción con determinada nota, para alumnos regulares con otra. Bueno, y eso también determina la cantidad de actividades y las notas, si el alumno queda con la promoción o no. Esa es una de las partes, ¿no? Porque es un todo también. En cuanto, bueno, cuando los alumnos hacen este Ateneo a fin de año, luego de ese Ateneo, tenemos una clase en donde ponemos en común todo lo que vieron, qué aprendieron, qué les gustó, qué no, qué vieron en los otros grupos, qué cambiarían. Entonces ahí tenemos parte de una coevaluación, ¿sí? Hacia lo que es la cátedra y entre pares. Que también tenemos devoluciones muy ricas, siempre decimos que toda devolución hacia la cátedra que ayude a mejorarla enriquece un montón. Y entre ellos también eh, se han dado, se han explicado cosas entre los grupos y se han hecho debates también súper interesantes. Sobre todo nos ha pasado, o a mí me pasó en un año, entre los grupos de los estudiantes que están en profesorados. Es como que tienen muy en cuenta, van tomando no solamente lo que hicieron, sino cómo se enseñó. Entonces, es interesante. Y la parte formativa, bueno, en la parte formativa nosotros trabajamos con un portafolio, ¿no? Una vez que se conforman los grupos, nosotros a cada grupo les abrimos un documento en Google Drive que tienen acceso los integrantes del grupo y la cátedra. Entonces, todo trabajo que van haciendo del proyecto se va registrando en ese portafolio. Este año incorporamos, vieron que Google Drive ahora tiene las pestañas, entonces está buenísimo porque tenemos en la primera pestaña es la presentación del grupo con todos sus datos, segunda pestaña, qué objetivo sustentable eligieron, en la segunda, por ejemplo, todo el desarrollo del objetivo SMART, y después tenemos pestañas en forma individual, por ejemplo, cuando cada alumno elige su texto, cada integrante tiene una pestaña y va trabajando ahí su texto y sus fichas de vocabulario. Y luego a continuación seguimos con
pestañas también grupales que hacen al trabajo de las introducción del proyecto, etcétera. Eh, la cátedra va entrando en todos estos portafolios y vamos haciendo siempre esta retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, en el momento de describir el objetivo SMART, les damos plazos y después nosotros empezamos a revisar estos objetivos y dejamos comentarios. Esos comentarios no se tienen que borrar y ellos van trabajando sobre nuestros comentarios. Si es necesario hacer algún ajuste o no, si no, seguimos. Ahora estábamos, bueno, hace unos días terminamos con lo que es la aprobación del texto, de la selección del texto, que no es menor, porque le damos varias pautas para esa selección, entonces tenemos que revisar todos esos textos y les dejamos comentarios. Bueno, fíjate, tu texto no tiene las secciones que necesitamos, te damos plazo hasta tal día para volver a buscar otro texto. Entonces estamos continuamente dando retroalimentación en esos portafolios. La verdad que es un trabajo de hormiguita, pero, pero cuando uno mira después hacia atrás, la verdad que es muy bueno cómo los alumnos se enganchan en estos comentarios que vamos dejando y se establece un diálogo como muy genuino entre docente y estudiante, ¿no? Es como que esa barrera que en algún momento supo estar, bueno, se transforma en un diálogo bastante genuino y que vamos viendo cómo van aprendiendo, porque también nosotros siempre les pedimos que justifiquen, bueno, ¿por qué elegiste este texto? A veces el texto a nosotros no nos convence, pero la justificación desde el problema que eligieron y desde su carrera está tan bien, vamos para adelante. Entonces me parece que eso también hace a todo este aprendizaje crítico que nosotros finalmente estamos pidiendo que ellos hagan. Bueno, es una construcción permanente, por eso decimos que Y toda es esta evaluación es un montón. Sí, Sí, y Belén. perdón, se nos está haciendo muy larga la presentación y por eso quería ir redondeando, pero una de las cosas que también se da en esta presentación, en esta evaluación formativa, es que nosotros partimos de un documento en blanco y podemos Mm, ver, queda registrado en en este documento todo el proceso del estudiante y ellos también mm, lo ven al finalizar el año, ven todo su recorrido, cómo fueron aprendiendo, cómo fueron incorporando cómo partieron de no saber lo que era un artículo científico, lo que era una revista, hasta poder llegar ellos a escribir y presentarlo frente a un grupo de compañeros como lo hacen un científico en la vida real. Entonces, el proceso es maravilloso. Realmente se da esto que se rompen las barreras entre profesor de allá arriba y el alumno y podemos elaborar un vínculo que va mucho más allá. Perdón, y para ya ir cerrando de los tiempos que teníamos previstos, una vez que nosotros presentamos, entonces, va, que nosotros no, en realidad nosotros no presentamos nada, los estudiantes presentan su producto final, o sea, el producto que ellos elaboraron, que es nada más ni nada menos que una investigación, tal cual como el que hicieron los estudiantes, los investigadores en los textos que ellos leyeron ver eh, cómo esto impacta en su formación profesional. Los estudiantes pueden desarrollar todas estas habilidades que son, que van mucho más allá de las habilidades de poder leer un texto en otro idioma nuevo y demás, sino que también pueden desarrollar habilidades. Las habilidades blandas, esto de poder desarrollar el pensamiento crítico, aprenden a trabajar de manera colaborativa, a comunicarse con otros, a ser creativos y volcar todo esto que aprendieron en un producto nuevo. Aprenden habilidades para la vida porque ellos mismos nos cuentan que ellos, todo esto que habían aprendido, por ejemplo, en fundamentos de la administración, a trabajar en equipo, que es lo que tienen que hacer en otras empresas, lo tuvieron que hacer acá en el aula para generar sus propios proyectos. Aprenden diferentes competencias, desde la competencia comunicativa, competencia escrita, competencias de diferente índole para poder aplicarlo a su investigación. Además, también, por supuesto, vuelcan todos estos conocimientos curriculares que ellos, con los que ya vienen formados en sus carreras y las aplican a temáticas que son intrínsecas al siglo XXI. Nosotros cuando decidimos trabajar con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, lo hacemos a propósito porque también es una tendencia a la cual la mayoría de las empresas donde los estudiantes van a trabajar. Entonces, podemos desarrollar desde
esto, proponiéndoles una evaluación íntegra desde diferentes ángulos, enfocado en un currículum que tiene que ver con su formación profesional, que les permite también ponerse en bueno, ir a asesorar, por ejemplo, a emprendimientos, probar ser contadores por un ratito, probar ser administradores, probar ser profesores de matemática aplicando una técnica nueva que se aplica en otro país y que quizá acá no lo habían visto. Y además les permite también esto, hacerlo en un entorno de aprendizaje seguro donde pueden hacer, como dice Perkins, jugar el juego completo. Es decir, probarse los zapatos de un investigador y probar ser un ratito investigadores y mostrar todo lo que han logrado hacer. Así que para ir cerrando, tomamos una frase de Einstein que dice que el aprendizaje es experiencia y todo está en Internet. Así que bueno, la idea era proponer una experiencia que los estudiantes puedan vivir en carne propia, donde ellos puedan vivenciarlo. eh, en su vida, a ver cómo pueden aplicar este idioma, el aprendizaje del idioma. Bueno, espero que les haya gustado. Estamos abiertas a preguntas, todo lo que quieran saber, Sí, aprovechen. Bueno, muy bueno todo, súper interesante. Eh, gracias. quiero ver a ver si hay preguntas por ahí. Yo no puedo ver las manitos por ahí. ¿Podrías dejar de compartir así vemos si alguien Dale. levanta la mano? ¿Alguna consideración para hacer? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hay alrededor de 50 personas conectadas. Y a mí me gustaría, si ahí mientras esperamos si alguien más tiene algún aporte para hacer, simplemente también mirar esto pasado a otras lenguas, ¿no? También hacerlo más abarcativo, no solamente del inglés, cómo la clase de idiomas se transforma ya en desarrollo de otras habilidades, ¿no? O sea, empezamos de un inicio de aprendizaje de una lengua extranjera, una L2, vamos a llamarnos lengua extranjera, como que esto es y esto quiere decir, después se incorporó a la cultura, después en qué contexto se utiliza, y ahora ya vemos cuáles son las necesidades de las personas, ¿no? que tienen. Y procesos como de tener que aprender un vocabulario se transforma en un método de investigación. Procesos también en cuanto al inglés, ¿no? Que dice, bueno, ¿para qué voy a saber inglés? No es solamente para leer lo que el otro explicó, que yo necesito saber, sino también cuál es mi verdad o qué es lo que yo tengo para decir al otro. Entonces, por eso también reforzar esa enseñanza. No es solamente para entender al otro, sino para yo decir quién soy. Y después otra cosa Disculpe, sí, perdón. disculpe, no se puede enviar chat porque está deshabilitado. A ver. Puede ser. Bueno, te invito si querés a hacer consultas. Gracias eh, hacerlo notar. Pero con gusto si querés hacer alguna pregunta, voy a ver si está habilitado en realidad. No sé, a ver si alguien más puede probar. A mí, Pero a mí me figura la anfitriona deshabilitado los chats del grupo. A puede mí ser me desde el figura así, no sé si principio. al resto de las chicas. Sí, Es a mí verdad, también, profe. Buenas tardes. Ay, aparece bueno, deshabilitado y no sé cómo se habilita. Sí, No es mi bueno, área. Yo estoy muy familiarizada sí, me pasa lo mismo. con el Zoom. Le pido disculpas. A ver, me aparecieron can chat with no one meeting No, or me group. parece que esto cuando ¿Ahora? armás, ¿Ahora pueden? Sí, cuando se arma la ahora reunión. sí. sí, A ver, ¿Ahora ahora se creo que puede Sí, sí. escribir? sí, sí, sí. Ahora sí. ahí está. Muchísimas gracias. Ahora Yo se estaba puede. desesperada, digo, ¿cómo hago? Y no me quedó otra que interrumpir lo que estaba hablando. Sí, muchas Este, gracias. Y, perdón, para ya terminar, es también lo que me pareció interesante es las tres R's, ¿no? De reducir, reciclar y reutilizar, porque se toma desde un texto, resaltando el vocabulario que necesito, para después volver a utilizarlo en un nuevo formato, una nueva Mm. consulta. Así que gracias y bueno, doy a ver quién más quiere eh, hacer alguna consulta. Gracias. sí, yo me encantó las diapositivas que presentaban las profesoras. Si es que no nos mandarían un modelito para nosotros ajustarlo en base a lo que nosotros enseñamos, como para guiarnos y armar un proyecto así. En este caso, bueno, mi nombre es Karina Blanco, soy profesora de escuela primaria y
de todas maneras el proyecto se puede ajustar al nivel de los alumnos, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Sí, yo creo que tenemos, si uno busca los proyectos ABP, tenés toda una guía y se puede aplicar en cualquier nivel, en cualquier nivel. Es muy interesante trabajar desde esos enfoques. Y eso, esta metodología también es tan versátil que nos permite que lo ideal es que uno lo pueda aplicar a los objetivos que nos planteamos nosotros como profes. Además, también animándonos a borrar un poco las barreras del aula. Nosotros con estos Ujú. proyectos lo que tratamos de hacer es que los estudiantes no solamente incorporan el inglés, sino que también puedan animarse a romper esas barreras y salir a mostrar, a llevar todos estos conocimientos al mundo real, usarlo para resolver problemas reales, que eso me parece que es la parte más rica también de la BP, donde que aprenden esto que están incorporando dentro de las aulas y que se puede aplicar a algo real, digamos, para Hoy, resolver un problema real. Hoy la verdad que no daban los tiempos, pero hay presentaciones tan interesantes y realmente que han llevado soluciones a cosas muy simples, pero súper interesantes. Entonces eso de capitalizar lo que uno aprende y no que quede ahí en esa nebulosa de aprendizaje y nada más, esto de la taxonomía de Bloom creo que es esencial. Así que bueno, es muy interesante y sí, se puede adaptar a todo, a todo. Vamos a mandar, por supuesto, todo lo que tengamos acá para compartirlo. Sí. Es más que, obviamente, Ah, queda siempre muchísimas disponible para que ustedes lo puedan revisar, Me todo interesa lo que para necesiten. ver si me fluyen más ideas. Convengamos que en escuela primaria es un poquito más complicado, ¿no? Digamos porque nos sentimos limitados tanto en tiempo como en el tipo de trabajo que uno puede presentar, pero por ahí, escuchándolas a ustedes, me surgieron algunas ideas. Digo, ay, qué Qué bueno, uy, mira, bueno. eso fue buenísimo. Pero me gustaría que me manden esas diapositivas porque no las podía leer. Yo apretaba para agrandar imagen y no podía leer lo que estaba dentro de cada fichita que ustedes presentaban. Bien. Entonces quedé con ganas de conocer un poquito más la fichita. Dice que entra también por los ojos, a mí me entró por los ojos. Por supuesto que las experiencias que ustedes iban nombrando, empezaban a fluir ideas para con mis niños, ¿no? Digo, uy, mira, yo puedo hacer esto así, y dije, qué bueno, buenísimo, muchísimas Sí, gracias, chicas. Con sí, niños Karina, he hay un estado. montón. Belén y Con Patricia, si niños. pueden poner en el chat el mail de contacto de ustedes, así se escriben Dale, directamente, le escriben. dale. Karina, ha estado en charlas así también y los proyectos que hay para primaria son súper interesantes y tenés desde matemática, lenguas muy, muy lindos y que se puede aprovechar un montón en el aula. Incluso, como decía Belén, llevarlos afuera del aula y que el chico siga entusiasmado, pero hay muchísimo para hacer. Sí, sobre todo los niños que son tan curiosos y que les encanta aprender. Siempre digo, por ejemplo, uno puede trabajar desde las unidades, qué sé yo, no sé, estás enseñando historia y les puedes ir a mostrar, no sé, salir a hacer un paseo y eso ya implica que después puedan resolver, no sé, con esa tarea, ¿qué otra cosa más? ¿Cómo lo pueden volcar a su historia, a sus conocimientos? Ir a conocer, por ejemplo, los nombres de las calles de quiénes son los próceres y por qué las calles tienen esos nombres y conocer la historia de esas personas y por qué era tan importante. No sé, se pueden hacer un montón de cosas que se vinculen a su forma de aprender y que ellos también sientan que es relevante para sus vidas. Eso es lo más importante, lo más Mm. rico. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se anime a contarnos, que quiera preguntar? Aprovechen. Hay un libro súper interesante, Belén, el de Enseñar Distinto, ¿no? Enseñar distinto, Ese libro es espectacular también. Estoy pensando en la autora, no me que sale el murió nombre. hace poco. Ay, no va a Sí, salir ahora murió el hace nombre. poco. Furman, Melina Ese, Furman. bueno, ese A ver libro si los para lo pongo en que el es chat. primaria tiene ideas espectaculares. Es muy bueno, muy bueno. Y ese se consigue en internet y es de Y una ella, lectura muy fluida, muy fácil, es espectacular.
Y para la profe que nos preguntaba, Karina, que recién preguntaba para primaria, esta misma autora también tiene Sí, un libro que se llama Hijos Curiosos, creo que se llama. sí. Y tiene un montón de cosas re lindas que ella cuenta cómo se las enseñaba a a sus hijos y que son súper aplicables a un montón de cosas que te dan ganas de aplicarlo incluso para con los que tienen hijos chicos, los que tenemos hijos chicos que nos dan ganas de aplicar experimentos con todo. Es muy, muy interesante. Bueno, eh, bueno, muchas felicitaciones de parte de todos. Estoy leyendo ahí el chat. Eh, Así que, bueno, damos por terminada entonces la charla de hoy. Nuevamente, muchas gracias por sumarse. Les cuento que van a siguen las actividades por la Semana del Cerebro. Nos pueden seguir a través de en Multilingua y también en SEA Idiomas. Ahí pueden ver todas las charlas a nivel acá local y nacional que se van a estar dando. Muy interesantes todas. Y después también van a quedar en YouTube grabadas las charlas, así que también van a poder revisar ahí en el canal de SEA. Así que Ahora bueno, nos hacemos bueno, cuenta. Bueno, muchas muchas gracias. gracias a ustedes por invitarnos, Gracias. por la Sí, confianza y a todos por su tiempo también de estar sí. acá escuchándonos. Gracias por estos espacios que la verdad hacen de la tarea nuestra, que se pueda compartir y escuchar otras experiencias es muy bueno. La verdad que gracias. Tal cual. Bueno, nos vemos. Bueno, hasta Gracias. Chao, luego. chao, hasta Chao. luego.